noches a los dos compañeros que ya están conectados. Voy a esperar unos 5 minutos mientras esperamos que llaman 7 compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Claudia, buenas noches, José. Bien, voy a empezar, compañeros, porque necesito terminar este punto. Terminé la otra sección, empecé con antecedentes del protocolo y voy a empezar porque ustedes ya se enteraron. Nuestro examen es el día 29 de mayo a las 7:30 de la noche para ambas secciones. Tuve un pequeño contratiempo con el parcial, pero ahora pues tendré más cuidado. El examen es para ustedes las dos secciones, 7:30 de la noche, el viernes 29 de mayo, para las dos secciones. Comenté en la otra sección que para no ponerle solamente 10 preguntas a 3 puntos, porque cada pregunta errónea, respuesta errónea serían 3 menos, les voy a poner 15 preguntas a 2 puntos cada una para que ustedes puedan pues tener un margen de error un poquito mejor. Así que, Viviana, Absa, muy buenas noches. Ya llegamos a 27 alumnos que fueron exactamente ahorita, exactamente el mismo número 27 que hubo el día jueves de la semana pasada, y por esa razón tomé la decisión de que ahorita acabo de borrar la clase anterior, la clase que acabo de dar, la acabo de borrar, y al terminar esta clase la acabo de borrar. Sé que justos pagan por pecadores, pero en la otra sección 36 tuve el jueves y con ustedes 27 alumnos. Eso significa, compañeros, que les es más fácil mañana, pasado, pues, ver los videos y no están en la clase. Entonces los voy a borrar inmediatamente que termine la clase. Ya borré la clase anterior. Y entonces el beneficio para ustedes es que en estas últimas 4 clases que nos quedan, martes y jueves de esta semana, martes y jueves de la otra, pues iré diciéndoles, apunten esta pregunta o apunten este artículo porque es importante. Y de eso que les voy a ir diciendo, ahí voy a ir haciendo el examen, porque cuando les digo este artículo es importante, es porque ya lo estoy pensando, que eso es parte de su examen. Así que eso voy a hacer en la clase, y eso hice en la clase anterior. Bueno, dicho esto, compañeros, vamos a empezar entonces con el tema de la eficacia jurídica. Yo espero allá, pues la clase siempre la tengo un poquito más con ellos, porque comienzo a las 6 menos cuarto, 6 menos 10, termino 7 menos 5, entonces tengo más o menos hora y 10. Con ustedes tengo 1 hora, de repente les voy a pedir un poquito más, o de repente terminamos antes, ¿verdad? Este tema se llama eficacia jurídica del instrumento público. Vamos a hablar del valor formal, del valor probatorio, nulidad de forma, nulidad de fondo, falsedad material y falsedad ideológica. Este es el penúltimo punto del programa, es el punto número 10 del programa. Estoy pensando que la clase del jueves, la del martes y la del siguiente jueves, con esas 3 clases más que suficiente para que podamos ver nosotros el protocolo, que es un tema lo más importante. Ahí sí me llevo 3 clases. Aquí me tendría que llevar 1 clase nada más, y empezar por lo menos a hablarles de los antecedentes de lo que es el protocolo o registro notario. Comienzo entonces, compañeros, diciéndoles que dentro de la eficacia jurídica del instrumento público tenemos el valor formal y el valor probatorio. El valor formal del instrumento público es el contenido de la forma, son las formalidades. Cuando hablamos de las formalidades del contenido del instrumento público es la forma. ¿Recuerdan ustedes cuál es el objeto del derecho notarial? Es la creación del instrumento público.
pero dentro de la definición, en los primeros días de clase, yo les decía que era el conjunto de normas, principios, instituciones, y entre otros que estudia la teoría formal del instrumento público. Y es precisamente ese valor formal, es con respecto a la forma del instrumento público, el cumplimiento por parte del notario de todas las formalidades que establece la ley. Ya decía yo en la otra sección, el primer día de clases, primeramente Dios, si puedo estar con ustedes y ustedes me dan pues el honor de volverlos a tener otra vez como alumnos, el primer día de clase les estaré enviando una escritura pública para que ustedes la tengan y lo voy a hacer con renglón abierto para que puedan ir haciendo sus anotaciones. Ahí ya vamos a ir viendo nosotros formalidades esenciales, formalidades no esenciales, formalidades generales y cada uno de los requisitos y formalidades que son necesarios. ¿Para qué? Para darle ese valor formal a cualquiera de los instrumentos públicos. He dicho siempre que cuando hablo de los instrumentos públicos debemos de pensar que ese valor formal es para todos los instrumentos públicos, para todos los instrumentos públicos, desde los que les dije a ustedes que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo, los principales y los secundarios, los extraprotocolares y los protocolares. Esos instrumentos, todos los instrumentos tienen su valor formal. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con esas formalidades. Ya leía yo en la otra clase, y eso es importante, aquí se los anoté en la otra clase, artículo 32 del Código Notariado, cuando estamos hablando de la forma de los instrumentos públicos, y en el artículo 32 dice: la omisión de las formalidades esenciales de los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad. Me adelanto a decirles que por eso vamos a hablar de una nulidad de forma, porque el valor formal del instrumento público es en tanto el cumplimiento de todas las formalidades que exige la ley que debe de cumplirse. Hay formalidades esenciales, hay formalidades no esenciales y hay formalidades generales. Pero cuando yo les dije, y por separado les dije cuáles van dentro del protocolo y cuáles van fuera del protocolo, les dije, dentro del protocolo estamos hablando de escritura matriz, acta de protocolización y la razón de legalización de firma. Sus formalidades, que dependen del artículo 29 para todos los instrumentos públicos, pero en especial para la escritura pública, pero el artículo 29 es aplicable todas las formalidades para todos los instrumentos públicos. Pero hablo del artículo 29 para las escrituras públicas, del artículo 63 y 64 para las actas de protocolización, del 59 para las razones de legalización, y los que van fuera del protocolo, que son las actas notariales, artículos 60 y 61, y cuando hablamos de las últimas, de los últimos instrumentos, son las actas de legalización, de firma, artículo 55, literal A, y de fotocopia de documentos, artículo 55, literal B. Ese es, digamos, las formalidades que el notario no debe dejar de cumplir por el valor formal que tiene el instrumento público, la forma. Nosotros los notarios debemos de cumplir con todas las formalidades contenidas o que sugiere o que establece o que obligatoriamente debe de cumplir el notario cuando va a fraccionar un instrumento público. Tiene que conocerlas. Desde el artículo 29, formalidades que deben de cumplirse también. Ya vamos a ver lo de los protocolos, las formalidades que deben de cumplirse también dentro del protocolo, que una escritura debe de llevar número, que debemos de escribir solo a máquina o en letra de manera legible, el idioma español es el obligatorio. Todas esas formalidades, estamos hablando nosotros de ese valor formal del instrumento público, la forma. Por eso dice la teoría formal del instrumento público. El notario tiene que estar en conocimiento de todas las formalidades. Y entonces viene el valor probatorio. El valor probatorio lleva consigo, y yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces en la clase, estoy seguro que ya se les quedó de memoria, pero ese artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que siempre les ha dado lectura para fundamento legal de muchos aspectos relacionados con el derecho notarial, la función notarial, y dice:
con ese valor probatorio nosotros tenemos el principio de la prueba preconstituida. Escuchen es muy importante. La prueba preconstituida. Y miren, dice, los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlo de nulidad o falsedad. Y entonces ahí está precisamente los medios de impugnación, cómo van a poderse redarguir. Pero cuando estamos hablando del valor probatorio, estamos hablando de esa prueba preconstituida. Por eso tiene un valor probatorio el instrumento público. El instrumento público solamente lo pueden fraccionar los notarios, pero el artículo 186 le da plena prueba a eso. Y eso significa que tenemos una prueba preconstituida. Esa prueba preconstituida posiblemente va a estar latente dentro del protocolo, va a estar latente dentro de los archivos del notario, pero en tanto no sea necesaria, o sea, no sea necesario utilizar ese instrumento público como prueba preconstituida porque tiene su valor probatorio, pues la vamos a tener guardada y la vamos a tener conservada. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de los principios? Yo le decía el principio de la seguridad jurídica, artículo 186, que tenía también lógicamente entrelazado lo que es la prueba preconstituida. ¿Cuál es el fin inmediato que tienen las partes cuando hacen una escritura pública, cuando hacen un instrumento público, cuando van con el notario? Pues el fin inmediato es que esa escritura pública produzca sus efectos registrales, produzca los efectos legales que las partes desean o que las partes precisamente para lo cual fue que buscaron al notario, ¿sí? Pero cuando hablamos de un fin inmediato, un fin a largo plazo, estamos hablando de su valor probatorio, de la prueba preconstituida. Cuando los bancos o el sistema bancario nacional hace sus escrituras de préstamo bancario, de apertura de cuenta corriente, con garantía hipotecaria, cuando se hipotecan los inmuebles, pues de manera inmediata, ¿qué es lo que necesitan? Que produzca efectos registrales y que se inscriba la hipoteca. Pero todos esos testimonios que durante un mes ellos guardan y conservan, ahí los tendrán dentro de un plazo de 20 años. Y si la persona paga correctamente todos sus meses, de manera anual, de manera mensual, pues ese testimonio ahí quedará al olvido. Y cuando la parte cumpla con el pago de capital adeudado, se le dará su carta de pago, se libera la hipoteca y todo termina. Pero ¿qué va a suceder si dentro de 3, 4 años uno de esas personas que están contenidas en la escritura pública guardada, conservada, no cumple o deja de cumplir con el pago de las mensualidades? Pues entonces venimos con ese valor probatorio. Venimos a tomar nosotros esa escritura pública, ese testimonio de la escritura pública, y nos va a servir como título ejecutivo para ejecutar la hipoteca. Por eso es una prueba preconstituida. Nos da certeza, es un valor probatorio, y con base en el artículo 186 estamos diciendo que el valor probatorio que tiene un instrumento público hace plena prueba con el tema de la prueba preconstituida, ¿sí? Y decía también, no solo la escritura pública, pensemos también en valor probatorio que tiene un acta notarial. El valor probatorio que va a tener el acta notarial. Por excelencia se dice que las actas notariales, ¿sí? Las actas notariales no deben de contener negocios jurídicos. La doctrina lo dice y siempre debemos de entender que el acta notarial lo que tiene son el hacer constar hechos y circunstancias, hechos que le consten al notario y circunstancias, ¿sí? Que el notario hará constar dentro de la misma acta notarial. Pero fíjense que el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil establece procedencia, juicio ejecutivo, título ejecutivo, procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Cuando les hablé del acta de legalización de firma, les dije a ustedes, y lo dice la ley, ¿verdad? Cuando han sido previamente legalizadas las firmas por notario, es un título ejecutivo. ¿Por qué?
porque tiene un valor probatorio, porque tiene una prueba preconstituida. Y en el acta notarial, precisamente también, dice ese artículo 327, acta notarial en la que conste el saldo que existiere en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Eso es precisamente, esa acta notarial también tiene su valor probatorio, también tiene su prueba preconstituida, le sirve al notario, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? A pesar de que dice que no llevan negocios jurídicos, ¿qué va a pasar con un acta notarial de matrimonio? Cuando Carlos y Josefina contraen matrimonio, pero dice la ley que lo que es el acuerdo prenupcial o el acuerdo del que van a adoptar como régimen económico para su matrimonio, para después o luego de una separación o bueno, una extinción, una disolución. Recuérdense que el matrimonio se modifica por la separación y se extingue con el divorcio. Pero entonces se establece en el acta notarial ese régimen económico. Y entonces, lógicamente, también va a tener una prueba preconstituida esa acta notarial ahí cuando le sirva a uno de los cónyuges que lo que ellos adoptaron fue separación absoluta de bienes, o que lo que adoptaron fue comunidad absoluta de bienes, o lo que adoptaron fue comunidad de gananciales. Pero esa es una prueba preconstituida, teniendo su valor probatorio, porque ya sabemos que es un instrumento público autorizado por notario, ¿sí? Y que hace plena prueba de acuerdo al artículo 186 del Código Procesal Civil Mercantil. Y entonces también el acta de legalización, un acta de protocolización, una escritura pública y un acta notarial hacen definitivamente o tienen un valor probatorio por el tema del principio de lo que es la prueba preconstituida. Muy bien. Y luego tenemos, compañeros, los medios de impugnación. ¿Cómo vamos a impugnar los instrumentos públicos? Precisamente ese artículo 186 dice, sin perjuicio de las partes de redarguirlos por nulidad de forma o nulidad de fondo, falsedad material o falsedad ideológica. Claro, el artículo 186 habla en términos general, nulidad y falsedad. Pero aquí vamos a conocer nosotros los medios de impugnación. Fíjense que podemos impugnar el instrumento público por nulidad de forma. Es por la omisión de requisitos y formalidades que debe de contener un instrumento público. Por eso el notario debe de cumplir con todas las formalidades y con todos los requisitos que debe de contener una escritura pública. Esto es obligatorio para el notario, tiene que conocer. Por eso es importante que el notario conozca todas las formalidades, porque lo pueden atacar por la nulidad de forma. El notario omitió requisitos esenciales o formalidades esenciales del instrumento público y les decía a ustedes el artículo 32 del Código Notariado, para que tomen en cuenta. Y dice el artículo 32, dice, la omisión de las formalidades esenciales, o sea, las contenidas en el artículo 31 del Código Notariado, dice, el 32, ¿verdad? La omisión de las formalidades esenciales que están contenidas en el 31 en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Esa es la nulidad de forma. Y luego dice, para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad, ¿sí? No solamente se le puede demandar por daños y perjuicios, sino que debe de ser citado y oído dentro del juicio por la causa de nulidad que se le está planteando, ¿sí? Entonces estamos hablando de esta nulidad de forma, las formalidades que el notario debe de cumplir en los instrumentos públicos, porque eso es importante. El notario, conocedor y sabedor de las formalidades, las debe de cumplir.
Recuérdense que algo muy importante dice el 977 del Código Civil: la omisión de las formalidades esenciales en los testamentos da como resultado la nulidad del testamento. Y ahí, lógicamente, van a impugnar de nulidad de forma. No hubo formalidades, no cumplió con la comparecencia de los dos testigos, o solamente utilizó un testigo instrumental para que compareciera en el testamento. Entonces hay nulidad de forma. Y ese es el cuidado que tiene que tener el notario. Pero tiene una característica, la nulidad de forma. Nulidad de forma. La nulidad de forma tiene una característica, que si existe acuerdo de voluntades, se encuentra el principio, apúntenlo por favor, es importante que apunten este principio, el principio de la subsanabilidad. Principio de subsanabilidad, ¿sí? Que es un principio que está dentro de lo que es la nulidad de forma. Y eso significa que la nulidad de forma es subsanable. Podemos subsanar la nulidad de forma, ¿sí? Si hay acuerdo de voluntades y las partes están de acuerdo, podemos subsanar la nulidad de forma, y entonces prácticamente se omite la nulidad de forma. No va a existir la nulidad de forma porque la podemos subsanar. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos del artículo 77? Recuerdo muy bien que lo platiqué en clase, que se los dije a ustedes, que dice que el notario con las palabras por mí ante mí podrá autorizar en la literal E, dice, las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma, pero omisiones de forma que no sean del negocio jurídico. Pero cuando estamos hablando de omisiones de forma en el instrumento público, por ejemplo, yo decía en la otra clase y les voy a poner el ejemplo mismo, dice que es formalidad esencial del instrumento público, por cuya omisión, el artículo 32, que lo tienen aquí ustedes, contenido, artículo 32, por cuya omisión hay nulidad del instrumento público, dice, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignora el español. ¿Qué sucede si comparece un italiano al instrumento público y el italiano no sabe el español? Su amigo lo acompaña y él es el que le va traduciendo, pero el notario no hace constar que comparece un intérprete o que comparece un traductor jurado con el objeto de traducirle del idioma español al idioma italiano el contenido del instrumento público. Ahí adolece de nulidad de forma, porque él no cumplió con esa formalidad contenida en el artículo 31. Pero el principio de subsanabilidad consiste en que si las partes, o sea, el italiano y la otra parte, pensemos que fue un contrato de arrendamiento, y entonces por 2 años, ¿verdad? Pero subsiste ahí la nulidad de forma, porque puede alegar el italiano posteriormente que él no entendió absolutamente nada, que solamente le hicieron firmar, firmó el instrumento público, y esa es una omisión, ¿sí?, de un requisito, de una formalidad esencial que da como resultado una nulidad de forma. Pero si las partes, el italiano y el arrendante, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, miren, vamos a hacer una escritura de ampliación donde va a comparecer ese mismo amigo suyo manifestando que por error, ¿sí?, o por omisión, ¿sí?, no compareció, o sea, dejó de comparecer el traductor o el intérprete, ¿verdad?, y que traduce del idioma español al idioma italiano, amplía la escritura pública y le dan toda la certeza y la validez contenida en la escritura pública que por este instrumento se amplía. Pues ahí tenemos ese principio de la subsanabilidad. Nosotros podemos subsanar ese error, ¿sí? ¿Por qué? Porque las partes lo están manifestando, ¿sí? Por ejemplo, omitieron un apellido de la persona. Ese es un requisito esencial contenido en el artículo 31. Se omitió el apellido. Ahí hay ¿qué? Nulidad de forma. Porque el artículo 31 dice que es requisito esencial el nombre y apellido o apellido de los otorgantes. Pero si están de acuerdo las partes, comparecen en otra escritura manifestando que por error a uno de los comparecientes se le omitió su segundo apellido, siendo por consiguiente su nombre completo correcto
el de tal y tal y no como se consignó incorrectamente. Entonces estamos ampliando y a través de esa ampliación la nulidad de forma entonces se reviste por ese principio de la subsanabilidad. Lo podemos subsanar. ¿Sí? Bueno, y como no ha tenido preguntas, estoy contento de que no han preguntado. Entonces ahora venimos con lo que es la nulidad de fondo. La nulidad de fondo, compañeros, la nulidad de fondo, aquí lo que se va a atacar no es el contenido de las formalidades, digamos, el continente, las formalidades, la forma no se va a atacar. Está perfecta la escritura pública, se cumple con el número, lugar, fecha, con los apellidos, todas las formalidades del artículo 29. Es perfecto el instrumento público en cuanto a la forma. Pero lo que se va a atacar precisamente es el contenido del 1251 y el 1301 del Código Civil, ¿sí? Y el 1251, que eso ya lo hemos repetido varias veces en clases, y tenemos el 1251 que establece: el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Aquí entonces lo que se va a atacar es el negocio jurídico. Se va a atacar que el objeto no era lícito, por consiguiente hay nulidad de fondo. Se va a atacar de que compareció una persona en estado de interdicción, ¿sí? Y que no tenía capacidad legal para poder otorgar el instrumento público. Se va a atacar el instrumento público de nulidad de fondo porque la expresión de la voluntad de las partes adoleció de vicios, hubo coacción, hubo amenazas, ¿sí? Entonces, lógicamente, no se cumple con los preceptos del artículo 1251 para que haya validez en ese contrato. Entonces va a haber una nulidad de fondo, pero no se ataca al instrumento público. Lo que se va a atacar es el negocio jurídico contenido en esa escritura pública que el notario falsificó. Y luego, en sentido contrario, tenemos también el artículo 1301, que dice de la nulidad. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. ¿Sí? Entonces, aquí dice el 1301, hay nulidad absoluta. Y entonces, lo que se va a atacar es de nulidad de fondo, o sea, la nulidad absoluta en el negocio jurídico. Porque, lo dice claramente, ¿verdad? Su objeto sea contrario al orden público, contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. ¿Sí? Por ejemplo, se va a atacar de nulidad de fondo. Dice, es prohibido el pacto de retroventa. Y alguien pues, se hizo constar que hay un pacto de retroventa, que hay obligación por parte del comprador a que dentro de 6 meses, luego de haberse celebrado el contrato, está obligado a volverle a vender el inmueble. Ese pacto de retroventa es una ley prohibitiva expresa. Por consiguiente, si se consintiera dentro de un contrato, vamos a atacar nosotros de nulidad de fondo. ¿Por qué? Hay una ley prohibitiva expresa. La norma dice, no se puede el pacto de retroventa. Y aún así se hizo, pues lógicamente se va a atacar el negocio jurídico. ¿Sí? Y por eso se ataca de fondo, no de forma. Porque la forma, vuelvo a repetir, está perfecta. Tiene su número, fecha, nombres, los 7 datos individualizantes de los comparecientes, tiene todo, ¿sí? Cumple con todas las formalidades del artículo 29, mas sin embargo el negocio jurídico es el que adolece de una nulidad de fondo. Por eso es la diferencia entre la nulidad de fondo y la nulidad de forma, ¿sí? Siempre vamos a atacar esto. Y yo decía en la otra clase también, y les comentaba,
La nulidad de forma, ¿sí? La nulidad de forma y la nulidad de fondo es precisamente, cuando se va a plantear, es en la búsqueda de un civilista, de un abogado que conozca del proceso civil, porque estamos hablando de la nulidad de forma y de la nulidad de fondo. Y cuando vamos a atacarla por falsedad material o por falsedad ideológica, tenemos que buscar un abogado que se dedique a lo que es el proceso penal, que sea procesalista en derecho penal, ¿verdad? Porque aquí lo que vamos a atacar ya es un tema de delito. Aquí se puede resarcir de daños y prejuicios, ¿sí? También en el tema de la nulidad de forma o nulidad de fondo, pero eso es en materia civil. En materia penal, pues estamos hablando de la falsedad material, de la falsedad ideológica, que perfectamente estamos diciendo también, ¿verdad? De que recuérdense que en el tema penal, pues de manera paralela, simultáneamente, pues, se puede pedirle el resarcimiento de daños y prejuicios, o sea, la responsabilidad civil del que cometió el hecho. Y entonces, luego de esto, nos pasamos nosotros a lo que es la falsedad material y la falsedad ideológica. Quisiera preguntarles si hasta ahorita todo está claro, porque no han hecho preguntas, y en la otra sección pues me tardé bastante porque hubo mucha pregunta con respecto a lo que era el valor formal, valor probatorio, unidad de forma, unidad de fondo. Ahora entramos en tema, pues es en materia penal, ¿verdad? Donde vamos a hablar. Tenemos lo que es la falsedad material y falsedad ideológica. Yo, pues, de hecho, he pensado, ¿verdad? Cuando les di los artículos de los delitos y los delitos en que puede incluir el notario en el ejercicio de su función notarial, pues omití ya, de hecho, deliberado, omití darles el artículo 321 y el artículo 322 del Código Penal. Y aquí se refiere a ese ilícito, aquí se refiere a ese delito que se llama falsedad material y la falsedad ideológica. Esas son las otras dos formas de impugnar el instrumento público. Aquí vuelvo a repetir, estamos ya en la rama del derecho penal, ¿verdad? Es un procesalista, un penalista a quien le va a corresponder determinar eso. Yo decía en la otra clase, pues yo siempre digo, tengo, pues, como les dijera, me perfilo más como notario, me puedo definir más como notario que como abogado. Llevo un par de juicios de ejecución bancaria en los juzgados de ramo civil, ahí pues tenemos un mandato en un banco y me refiero a eso, pero yo no me dedico ni a un tema de nulidad de forma ni de nulidad de forma, a pesar de que conozco el instrumento, sé los requisitos, sé lo que debe cumplirse, pero eso es para un procesalista, eso es para el abogado, ¿sí? Y en el caso de la falsedad material y falsedad ideológica, igualmente. Entonces, les comentaba, a mí a veces me preguntan, me dicen, mire licenciado, fíjese que me falsificaron mi firma y entonces yo quisiera ver si usted me puede llevar. Yo refiero con amigos, tengo pues, buenos amigos, compañeros de promoción, abogados muy buenos que se dedican al tema del procesal civil o también al tema de lo penal, dependiendo de qué. Decía yo que regularmente pues muchas veces le gustan a las partes o los mismos penalistas les dicen que es mejor por el tema penal, porque con el penal está de por medio la responsabilidad civil y también está de por medio pues la libertad de la persona o del que cometió el delito, ¿verdad? Del acusado, y entonces tal vez que por eso se puede pues obligar a la persona para que resuelvan el contenido de este problema que se pueda suscitar. Mientras que en el tema del procedimiento civil, pues también hay que pensar, ¿verdad? Un compañero en la otra clase, y todavía le dije yo que yo conocía a una persona, un compañero de la otra clase, comentó que hay un señor ahí en su colonia que lleva 10 años de un proceso civil y todavía no le han devuelto su propiedad, ¿verdad? Desde el punto de vista legal. Yo también se lo comenté al compañero, hay una persona que yo conozco, tiene 13 años de estar peleando, y me dice él, mire licenciado, que sea lo último que hay en mi vida, pero
yo me quiero ir con la satisfacción que me retribuyan, que me regresen, me reivindique yo mi propiedad, porque lo que hicieron conmigo pues, definitivamente fue algo ilegal. Justicia, pues pronta, compañeros, todos sabemos que por la cantidad de trabajos que hay, pues a veces es bien difícil, ¿verdad? Los plazos de 15 días, los plazos de 3 días, todos esos plazos se ven alargados a veces hasta 1, 2, 3 meses. Después viene el procedimiento el proceso de casación, después viene los amparos, Corte de Constitucionalidad, bueno, todos esos procedimientos judiciales, ¿verdad? Que al final de cuentas son engorrosos para llegar a un tema: obtener la nulidad de fondo, obtener la nulidad de forma, obtener la falsedad material, obtener la falsedad ideológica en el instrumento público. Luego entonces les comento en el artículo 321, aquí se los escribí. En el artículo 321 tenemos la falsedad material. La falsedad material dice: quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterar en uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. Ese es el ilícito, ¿verdad? El delito que se va a cometer es el de falsedad material. El de falsedad material es crear un instrumento público falso o uno verdadero, lo vamos a alterar, ¿sí? Eso es lo que dice esta ley, es lo que dice el Código Penal. ¿Y qué es la falsedad material? Pues en la falsedad material hacemos un documento público, ¿sí? Pero lo que se va a falsificar es la firma. Doña Hortensia Paredes Valdés se encuentra hospitalizada, se aprovechan de su situación de salud y entonces hacen la escritura pública, faccionan la escritura pública, pero falsifican la firma de ella. Entonces ahí hay falsedad material, ¿verdad? Luego los peritajes, la grafotecnia, la determinación de si la firma era correcta, era falsa, todo ese es el tema que estamos hablando en lo que es la falsedad material. O dice, se altera uno verdadero. ¿Qué sucede si se hace una escritura pública donde dice que el capital adeudado es de 100,000 quetzales? Y luego borran, pues con mucho cuidado dentro del protocolo, alteran ese instrumento público y le ponen 200,000 o 300,000 quetzales. Eso es la alteración de un instrumento público que es verdadero, la firma es verdadera, todo lo demás es verdadero, pero se alteró la cantidad. O se puede alterar el interés pactado, o se puede alterar el plazo, se puede alterar la cuota, bueno, lo que ustedes quieran, pero ahí estamos hablando entonces nosotros de esa llamada falsedad material, ¿sí? Se va a crear un instrumento público falso y lógicamente se tiene un documento personal de identificación falso. El notario no lo sabe, el notario tiene a la vista el documento, él facciona el documento, comparece a doña Hortensia y doña Hortensia está suplantando, ¿sí?, a la persona que posiblemente está hospitalizada o esté. Entonces, ese es el tema. Fíjense que en un tiempo que yo estuve en la Corte de Constitucionalidad, y creo que todavía mantienen ese criterio en sentencias, de que solo por 3 aspectos sí procede el amparo, ¿sí?, mandando a cancelar de manera inmediata la inscripción en el registro de 3, creo que son 3 formas. La primera, que el vendedor, por ejemplo, en un inmueble que hicieron una falsedad material, que el vendedor se encuentre fuera del país, lo demuestre fehacientemente que no estaba en el país, y entonces ahí la falsedad material es más que evidente y clara, y entonces se puede declarar como el amparo. 2, esto es también evidente, ¿verdad? 2, que el vendedor ya haya fallecido. Esto con mucha más facilidad y con mucha más certeza, ¿verdad? El día que se otorgó la escritura pública, el vendedor ya estaba fallecido, certificación de la partida de defunción, amparo, y se procede a la cancelación de la imposición. Y la otra situación es cuando el notario esté fallecido también.
Ya se han dado muchos casos, a veces que como el notario tiene que depositar su protocolo, ya vamos a ver en estos temas del protocolo, que el protocolo que ya no usó, que ya no utilizó, pues en algunas circunstancias, en algunos momentos, compañeros, fueron sustraídas hojas de ahí y con esas hojas hacían la escritura, la inscribían en el registro, pero posteriormente demostraban que ese notario ya había fallecido y de manera inmediata procede el amparo. Pero de ahí en adelante el amparo ya no va a proceder. El amparo lo único que hacen es que a manera preventiva mandan a anotar la instrucción registral y le dan 2 años a la parte interesada para que pueda redarguir de, ya sea nulidad de forma, perdón, de nulidad de fondo o falsedad material o falsedad ideológica al instrumento público, para que pueda lógicamente pues, redarguirse, le regresen su propiedad, ¿verdad? Que se la devuelva. Ese es el tema de la falsedad material. Y por último, quisiera comentarles o platicarles de lo que es la falsedad ideológica. Pues yo he escuchado, lo escuché de mi profesor, lo escuché también en algunas conferencias de pues, notarios que conocen mucho el tema de lo que es la falsedad material y falsedad ideológica, procesalistas del derecho penal también, donde dicen que la falsedad ideológica pues, se encuentra contenida en el artículo 322 y dice: quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que se pueda resultar un perjuicio. Aquí en el tema de la falsedad ideológica es hacer consignar declaraciones de voluntad del otorgante o del compareciente que no son el fiel reflejo de su expresión de la voluntad. O sea, en otros términos, es cuando el notario hace consignar situaciones que no son ciertas, pero que el cliente, por ese menester de confianza que le tiene al notario, cree en él y firma el instrumento público. El documento, ¿sí? El instrumento es válido, el instrumento es verdadero. ¿Por qué? No se falsificó materialmente hablando, no se alteró materialmente hablando, pero ideológicamente lo que hizo el notario fue que en lugar de hacer un contrato de arrendamiento, lo que hizo fue una escritura de compraventa del bien inmueble a favor de otra persona. El cliente lo firmó. Cuando se hace un estudio grafotécnico, cuando el INACIP comparece a realizar el estudio grafotécnico, determina que esa es la firma del vendedor. Y así claramente el vendedor dirá: sí, esa es mi firma, pero lo que está contenido en el instrumento público, esa declaración de voluntad, no fui yo la que la expresé, ni era lo que yo quería. Sí, pero en defensa, el notario o la persona involucrada en este tema, en su defensa podrá decir que en el cierre de la escritura pública dice: advierto a los otorgantes de los efectos legales, lo relativo a la inscripción en el registro correspondiente, y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifica, acepta y firma. Demostrar la falsedad ideológica, entonces, no deviene imposible, por supuesto, porque si no, no estaría contenido como un delito aquí en el Código Penal, ¿verdad? Pero yo creo que sí es un poco más difícil, ¿sí?, probar dentro de un proceso penal la falsedad ideológica que la falsedad material. La falsedad material no les digo que es fácil, pues, porque se pone un perito de una parte, después viene el perito de la otra parte, un perito dice que sí es falsa, otro perito dice que sí es verdadero, y entonces el tercero en discordia tendría que ser el INACIP, quienes van a determinar si realmente es falsa o no es falsa la firma. Entonces ahí es el tema de la falsedad material. Ahora, la falsedad ideológica es la palabra de la persona que se ve afectada por la comisión de ese delito contra la palabra del notario y la del vendedor, ¿verdad? Sí, es lo que hizo para venderme. No, es que yo quería un arrendamiento y se hizo consignar situaciones que no eran correctas, ¿no? Ese es el tema de la falsedad ideológica.
Bien, compañeros, voy a solo iniciar el tema del protocolo. Afortunadamente, pues creo que estamos ya terminando este punto número 10 del programa. Y solamente voy a hablar un poquito de los antecedentes de lo que es el protocolo y estaríamos pues exactamente igual en la otra sección de lo que platicamos de lo que es esta eficacia jurídica del instrumento público, y ahora empezamos con lo que es el protocolo o registro notario. El protocolo, compañeros, también se le denomina registro notarial. De tal manera que, por favor, si en el examen yo les diría o no les digo, en la opción correcta encontrarán la definición del registro notarial contenida en el Código Notariado, pues ustedes tendrán que buscar la que está contenida en el artículo 8. Por favor, recuerden que el registro notarial es igual que el protocolo. Lo digo y lo repito porque en algunos exámenes, cuando he pedido definición de protocolo, de registro notarial, me dicen que es una institución en la cual los notarios se deben inscribir y se deben registrar, y eso no es cierto. El protocolo es registro notarial y el registro notarial es el protocolo. Así que puedo decir indistintamente mi protocolo, aunque a veces dicen no es correcto decir mi protocolo, porque nosotros solamente somos depositarios de él, no somos propietarios. El día que nosotros, el notario muera, tiene que llevar el protocolo. No era de su propiedad, se tiene que ir al archivo de protocolos porque no era de su propiedad. El notario solamente era depositario del mismo. Entonces, cuando hablamos de protocolo o registro notarial, hablo de los antecedentes y damos por terminada la clase. Los antecedentes del protocolo, recordarán ustedes, compañeros, cuando hablé de la responsabilidad del notario, o sea, la responsabilidad notarial, lo tendrán muy fresco ustedes. Hablé de la ley del ventoso, que fue creada en el año 1803 por Napoleón Bonaparte. Les dije a ustedes que como fue creada en marzo de 1803 y que ventoso significa viento en idioma francés, entonces en esa época, el mes de marzo es el mes del viento, se creó esa ley y ahí se creó muchos beneficios para los notarios. Y en esa época, entre los otros beneficios, pues ya se creaba, ya se le determinaba o se les denominaba como funcionarios públicos a los notarios. Ya se creó en ese momento la obligación de guardar, conservar, proteger los protocolos. Pero cuando hablamos de antecedentes históricos y decimos nosotros, bueno, recuerden ustedes que estaban los amanuenses, los calígrafos, y tenían que guardar, tenían que proteger las escrituras públicas. Pero de hace unos 3 años para acá he leído una parte bíblica con respecto, y eso mi amigo, que por cierto no es notario, pero un día yo estuve platicando me preguntaba, mira, ¿qué es el protocolo? Pues yo le expliqué el protocolo, qué era y todo, y le dijo, mira, tengo una lectura ahí de la Biblia que creo que te podría interesar, porque fíjate, me dijo que con lo que vos me estás contando, bueno, para no hacerle muy larga la historia con respecto a mi compañero, me pareció muy interesante leerles este pasaje bíblico, que en la otra sección me preguntaban el versículo, pero honestamente, compañeros, yo no puedo hablar con mucha propiedad de la Biblia. Yo cuando celebro un matrimonio, de verdad, no hablo mucho de pasajes bíblicos porque tengo temor a que haya una persona que conozca mucho la Biblia y que me pueda pues enmendar o que me pueda hacer reflexionar al respecto de temas que uno no conoce. Entonces no me gusta hablar mucho a mí de la Biblia, por eso vuelvo a repetir. El año pasado alguien me dijo el versículo, pero honestamente no lo apunté. Solamente el amigo que me lo proporcionó dice que está en Jeremías capítulo 32. Dice, para decirte, cómprate mi campo que tengo en Anatot, porque a ti te toca comprarlo por derecho de rescate. En efecto, y de acuerdo a las palabras de Yabet Hananel, mi primo vino a verme al patio de la guardia y me declaró, compra mi campo de Anatot, pues tú tienes el derecho de propiedad y el rescate te interesa, compra.
Comprendí entonces que era una orden de Yahvé. Compré pues ese campo a mi primo Hanamel de Anatot y le pagué como precio 17 ciclos de plata. Después hice la escritura de contrato, la sellé, busqué unos testigos y pesé la plata en una balanza. Enseguida tomé la escritura de compra, su ejemplar sellado y la copia abierta según las prescripciones de la ley, y se la entregué a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Masías, en presencia de mi primo Hanamel, de los testigos que habían firmado la escritura de compra y de todos los judíos que se encontraban en el patio de la guardia. Ya habían testigos, se firmó la escritura, pero oigan esto del protocolo. Delante de ellos di esta orden a Baruc: toma estos documentos, esta escritura de compra, el ejemplar sellado junto con la copia abierta, y colócalos en un canto de greda a fin de que puedan conservarse por mucho tiempo. El resultado de la lectura de esta bíblica, compañeros, es de que se pueden imaginar ustedes desde hace cuánto ya venía el tema del protocolo, del registro notarial, de conservar, de guardar, de proteger, de darle perpetuidad a eso. O sea, en la misma Biblia dice guardar el documento entre una jarra de greda para que se guarde y para que se conserve. Eso es precisamente el protocolo. El fraccionar las compraventas, el fraccionar un instrumento público, el fraccionar un documento, ¿para qué? Para guardarlo, conservarlo, protegerlo. Y por eso les decía, el notario, desde que nace, cuando se colegia ya como profesional de notario, vive y muere por el protocolo, porque aún fallecido puede ir a obtener una escritura pública del notario al Archivo General de Protocolos. Y eso es precisamente el registro notarial. ¿Qué es lo que busca el protocolo, el registro notarial? Es que ustedes conserven todas las escrituras que durante un año completo han ustedes hecho, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre, la cantidad de escrituras públicas que ustedes van a conservar y proteger. ¿Para qué? Como decía en ese pasaje bíblico, decía, para que se conserve por mucho tiempo. Y eso es precisamente lo que tenemos nosotros de protocolo o registro notarial. Yo decía en la otra sección, y le doy gracias a Dios, y afortunadamente, el 11 de abril, recién pasado, cumplí 40 años de ejercicio profesional. Y tengo guardado mi protocolo del año 1986, cuando me gradué, que es así, el tomo pequeño, lo tengo guardado y lo tengo con aquella emoción de cuando lo miro, porque fue mi primer, digamos, registro notarial, mi protocolo, que yo lo conservaba, no habían impresoras, lo veo que lo hice a máquina, pero solo para comentarles, 40 años de tener esas escrituras públicas, el contenido de eso se ha guardado, se ha protegido, se ha dado a perpetuidad. Eso es precisamente el protocolo. La conservación, la guarda, custodia, ese es el antecedente que tenemos nosotros de protocolo, ¿sí? ¿Desde cuándo? Desde la época histórica bíblica, de que debemos de conservar, debemos de guardar nosotros los instrumentos públicos que nosotros como notario debemos de fraccionar. Y de ahí vamos a partir ya el día jueves, hablando de lo que es la etimología, la definición del protocolo, y ya vamos a ver aspectos que, ejemplificando el protocolo, enseñarles aquí un protocolo para que podamos ir viendo todos estos puntos que son tan importantes que ustedes ya tienen que conocer, porque vuelvo a repetirles, el primer día de clase lo que hago es enviarles una escritura pública que la vamos, valga la palabra coloquial, la vamos a ir desmenuzando para que vayamos viendo cada uno de los aspectos importantes que contiene una escritura pública. Así que muchísimas gracias, compañeros, les agradezco a ustedes su atención y les deseo muy buenas noches. Muchas gracias. Hoy, pues afortunadamente no llegamos a los 50 alumnos, pero por lo menos llegamos, creo que a 49 alumnos en la clase, y ya pues eso es un poquito más. Yo quisiera pedirles favor, ahorita termino y voy a borrar el video, pero quisiera pedirles favor que vayan anotando todo lo que yo les voy diciendo, porque yo en estas últimas, bueno, a partir de hoy y las últimas 3 clases que nos faltan, les voy dando detalles muy importantes con respecto a las preguntas que voy a hacer en su examen. Así que muchísimas gracias, compañeros,
Les agradezco mucho por su tiempo. Muy feliz noche. Nos miramos el día jueves a las 7